Me cago vivo. Un podcast de Alejandra Romeo y Nacho Vega. Capítulo 2. El intruso. Todos nos sentimos seguros en nuestra casa. Ese sitio donde no te puede pasar nada, donde puedes dormir tranquilo. Pero, ¿qué pasa cuando un día algo hace que ya no te sientas así? Cuando estás tranquilo en la cama y de pronto escuchas algo. Un golpe seco, un clic, un paso. ¿Y si alguien ha entrado? ¿Estás seguro de que cerraste la puerta? ¿Qué pasaría si no quiere robar nada y lo único que quiere es verte dormir? Judith vivía sola en una casa grande, situada en una urbanización exclusiva en las afueras de Madrid. Viuda desde hacía años, la soledad se había convertido en su única compañera. Esa noche, tras haber visto un rato la televisión, se quedó dormida con el aparato encendido. La calma de la oscuridad de su hogar fue interrumpida por un pitido ensordecedor. El dispositivo de su mesilla de noche, una tecnología moderna que había instalado a regañadientes por culpa de sus hijos, comenzó a emitir una voz fría y metálica. Buenas noches. Está usted en un inmueble protegido por Alta Protect. Mi palabra clave es invierno. ¿Me indica su palabra clave, por favor? Judith, aún medio dormida, parpadeó y miró el reloj. Las 3:13 de la madrugada. Era otro de esos momentos en los que la alarma parecía activarse sin ninguna razón. Verano, dijo, susurrando hastiada. Buenas noches. Está usted en un inmueble protegido por Alta Protect. Mi palabra clave es invierno. ¿Me indica su palabra clave, por favor? Judith, ya molesta, se incorporó de la cama. verano. Respondió, más exasperada que antes. De acuerdo. Hemos recibido 3 asaltos de alarma en la zona 1 de su vivienda, lo que denota movimiento. La alarma está activa en las siguientes zonas: salón, cocina y entrada. Estamos esperando las imágenes de los dispositivos fotográficos. ¿Es correcto? Judith se frotó los ojos, aún sin entender del todo qué estaba ocurriendo. Tenía que ser un error, pero no podía dejar de preguntarse por qué la alarma se activaba de esta manera tan innecesaria. Sí, es correcto, sí. Respondió sin mucho interés. De acuerdo. A continuación nos pondremos en contacto con usted a través del teléfono móvil que aparece en nuestra base de datos. 647-5689-334. ¿Es correcto? Que sí, murmuró Judith, deseando que todo aquello terminara. Segundos después, su teléfono móvil comenzó a vibrar. Un número desconocido apareció en la pantalla. Señora García, buenas noches. Mi nombre es Asier González. Le llamo de la central de recepción de alarmas de Alta Protect. Para confirmar, mi palabra clave es invierno. ¿Me puede indicar su palabra clave, por favor? La voz de Asier sonaba demasiado tranquila, demasiado impersonal. Judith, aún irritada, le respondió sin rodeos. Verano, es verano. Oye, por favor, ¿qué pasa ahora? Desactiva la maldita alarma y necesito que vengan mañana mismo a quitarla. Cada vez que salta me da un disgusto y luego resulta que no ocurre nada. La última vez fue el viento moviendo el toldo del patio. Hubo un breve silencio en el otro lado de la línea, y Asier retomó la conversación con una calma aún más perturbadora. Lo comprendo. ¿Puedo confirmar que hablo con la señora Judith García? Pues claro, ¿con quién más ibas a hablar? Respondió Judith, cada vez más molesta. Lo comprendo, señora García.
Desde Alta Protect queremos disculparnos por las molestias que le haya ocasionado este incidente. Ya he desactivado la alarma. Ahora procederé a verificar las imágenes que hemos recibido. Judith se sentó en la cama, cruzando los brazos. A ver, dime, ¿qué muestran las imágenes? Preguntó, casi desinteresada, aunque una sombra de duda comenzaba a invadirla. Asier, con su tono impasible, continuó. En la imagen del salón se observa a un hombre sentado en el sofá, mirando la televisión. No está realizando ningún movimiento sospechoso. Judith se quedó paralizada. ¿Perdón? ¿Un hombre en mi salón? Preguntó, con el corazón latiendo con fuerza. Asier, sin inmutarse, continuó explicando. Es muy habitual, señora García. Lo mismo su marido ha activado la alarma sin querer y se le ha olvidado. Yo vivo sola. Disculpe. Yo vivo sola, repitió Judith. Asier permaneció en silencio por un instante, como si procesara la información, y luego preguntó, casi como una formalidad. ¿Está segura de que no hay nadie en la casa que usted conozca? Judith se levantó apresurada y corrió hacia la puerta de su habitación, cerrándola con rapidez. El miedo la invadió. ¿Pero qué está haciendo ahora? Asier, con voz tranquila, le explicó. Como hemos desconectado la alarma, no tenemos imágenes de los últimos segundos. He procedido a encender la alarma para que nos envíen nuevas imágenes. Judith, al escuchar estas palabras, se quedó paralizada. Señora García, por favor, le pido que no levante la voz, ¿vale? No haga ruido. Hay una intrusión en su casa. ¿Dispone de alguna habitación con cerrojo donde pueda protegerse? Un baño, por ejemplo. ¿Y qué está pasando? Susurró, con miedo palpable en la voz. Señora García, por favor, ¿dispone de alguna habitación con cerrojo donde pueda protegerse? Sí, el baño de mi habitación. Su voz tembló al decirlo. Por favor, con cuidado, ¿vale? Sin hacer ruido. Entre en el baño y ciérrese con el cerrojo. No se preocupe, señor García, no voy a colgar la llamada en ningún momento. Me quedo con usted hasta que llegue la policía. Asier, en el otro lado de la línea, permaneció en silencio un momento. Judith, temblando, pudo escuchar crujidos en la casa. Las maderas de la casa parecían protestar bajo un peso invisible. Con el pulso acelerado, se metió en el baño, sintiendo que cada segundo que pasaba era más pesado que el anterior. En el fondo, escuchaba cómo Asier hablaba con alguien más. Sandra, tenemos una intrusión. Avisa a coordinación y activa el protocolo máximo. Te paso la llamada y los datos. Sandra respondió rápidamente. Recibido, lo tengo. Voy a empezar a monitorizar. Judith, atrapada en la penumbra de su habitación, escuchó un murmullo de fondo, como si Asier pasara la llamada a otra línea. Luego, la voz femenina se alzó, clara y firme. Policía, mi nombre es Sandra García. Le llamo de la central de alarmas de Alta Protect. Les llamo porque tenemos una intrusión confirmada en la calle Los Linares 37, en Madrid. Activen protocolo de emergencia. Procedan con rapidez. Judith respiró entrecortadamente, mirando la puerta del baño, incapaz de moverse. La sensación de ser observada la envolvía por completo. Apretó el teléfono contra su oído con la mano sudorosa. ¿Qué está pasando? Susurró, con miedo palpable en la voz. Asier, con un tono tan tranquilo que contrastaba con el terror que Judith sentía, continuó. No se preocupe, de verdad. Estamos haciendo todo lo posible para ayudarla. Mantenga la calma y asegúrese de que está a salvo en el baño. Le recomiendo que no haga ruido. Judith sentía que la garganta le ardía, como si el miedo se hubiese apoderado de su cuerpo. Cada respiración era más difícil que la anterior, y su mente, llena de imágenes aterradoras, no podía concentrarse. Asier, al otro lado del teléfono, era lo único que la mantenía anclada a la realidad. Judith, ¿puedo llamarla Judith? A continuación le voy a describir las imágenes. A esto estoy obligado por contrato, pero de esta manera la tengo informada y puedo indicarle paso a paso qué está ocurriendo. ¿Vale? A ver, me llegan 3 imágenes cada 30 segundos de los dispositivos fotográficos que detectan movimiento. Judith asintió, aunque Asier no podía verla. Lo único que podía hacer ahora era escuchar.
En la primera imagen, el hombre está inmóvil en el salón. Está de pie, en el centro de la habitación. No se está moviendo, permanece quieto. Asier se detuvo un momento. Le aseguro que no se mueve, Judith. Está ahí. Está ahí, en ese lugar, sin hacer ningún gesto. Judith, atrapada en la oscuridad, se aferró al teléfono con más fuerza. ¿Qué quería ese hombre? No podía dejar de pensar en el miedo que sentía. En la segunda imagen, el hombre está de pie, ¿vale? Mirando hacia la puerta que da a las escaleras. La cámara lo muestra claramente. Está de pie observando en esa dirección. Asier hizo una breve pausa, como si estuviera asegurándose de que lo escuchara. No hay ningún movimiento en este instante, Judith. ¿Vale? Tranquila. Está quieto. Como si estuviera esperando. La respiración de Judith se aceleró. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué quería de ella? La tercera imagen. Vale, la tercera imagen. El detector de la entrada se activa. Por favor, mantenga la calma. ¿Vale? Pero el hombre... Judith, el hombre está subiendo las escaleras. Puedo verlo claramente. Está subiendo lentamente. Asier mantuvo su tono neutro. He activado los detectores de la segunda planta. Le informo de que está subiendo. Lo está haciendo lento. No se mueve rápidamente. Judith apenas podía mantener la calma. Subía hacia ella, hacia su habitación. Sentía que el tiempo se alargaba interminablemente. En la siguiente imagen, Judith está en el pasillo de los dormitorios. ¿Vale? Está caminando por ahí. Está avanzando. Asier hizo una nueva pausa. Se notaba que intentaba no sonar alarmado. Quédese tranquila. Está en el pasillo. Judith, cada vez más tensa, intentó escuchar con más atención. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba buscando algo? Ahora tengo que decirle que no tenemos dispositivo fotográfico en los dormitorios. Vale, va a tener que contarme si puede lo que escucha o si nota algo. Asier respiró hondo, asegurándose de que la información llegara claramente. El frío del azulejo en sus piernas desnudas no la ayudaba a calmar la sensación de pavor que la invadía. Su teléfono vibraba en la mano y la voz de Asier parecía el único ancla que la mantenía en la realidad. Judith, como le comenté antes, no tenemos dispositivo fotográfico en el dormitorio. El tono de Asier era frío, técnico, como si la distancia emocional fuera una barrera que no debía cruzar. Judith apenas podía respirar. Su cuerpo estaba tenso como una cuerda que podría romperse en cualquier momento. La puerta del baño era el único refugio. Parecía ser la última barrera entre ella y el terror. El sonido de sus propios latidos era lo único que podía escuchar, retumbando en sus oídos, junto a los pasos lejanos del intruso. ¿Así? Susurró. Cada palabra le costaba más que la anterior. Está entrando. Está en el dormitorio. Asier permaneció en silencio unos segundos, procesando sus palabras antes de responder, siempre con el mismo tono profesional, pero preocupado. Está dentro del dormitorio. Judith, por favor, describa lo que está sucediendo. Tranquila, calma, manténgase tranquila. Judith estaba tan alterada que sus palabras salían atropelladas. A cada respiración le parecía que el aire se le escapaba de los pulmones. Lo oigo, Asier. Los pasos. Está en el pasillo. Lo escucho andar. Su voz era tan baja que apenas podía distinguirse, casi ahogada en el aire denso de miedo. Está dentro. Está sonando la puerta. La está abriendo, la está abriendo, la está abriendo, la está abriendo, la está abriendo. Judith apretó los ojos, como si eso pudiera detener la visión de lo que sabía que estaba ocurriendo en el otro lado de la puerta. El hombre había entrado en el dormitorio. No lo veía, pero podía oírlo con cada movimiento. El sonido de los pies sobre el suelo.
era el roce de su ropa, el aire que se desplazaba a su alrededor. Los pasos se fueron acercando y Judith pudo imaginar al intruso recorriendo el cuarto. Cada paso que daba, cada respiración que soltaba, hacía que el terror se apoderara aún más de ella. Está cerca, Asier. ¿Qué es lo que quiere? Se mueve lentamente. El miedo deformaba su voz, volviéndola casi irreconocible. Lo oigo. Está aquí. Está dentro. Un escalofrío recorrió la espalda de Judith mientras intentaba mantenerse en silencio. Ella no quería que él la oyera, pero el sonido de los pasos, cada vez más cercanos, parecía llenarlo todo. El intruso estaba tan cerca que casi podía oír su respiración. Un sonido leve y suave, como si él estuviera tocando algo, rompió el silencio. Lo escucho, Asier. Se mueve por la habitación. Está tocando algo, no sé qué. Judith cerró los ojos, intentando visualizarlo, aunque en realidad estaba demasiado aterrada para pensar. Sabía que no podía hacer nada. Todo lo que podía hacer era esperar que Asier le diera alguna señal de que todo iba a salir bien. Pero la única respuesta que recibió fue la tranquilidad de la voz de él, que intentaba darle algo de consuelo. Manténgase en calma, Judith. Estoy aquí para ayudarla, ¿vale? Pero por favor, siga describiendo lo que escucha. Por favor, te lo pido. Pero Judith ya no podía centrarse en sus palabras. Los pasos del intruso seguían resonando en el dormitorio. Mantenga la calma. Continúe describiendo lo que sucede. El silencio se hizo aún más denso en la línea, y fue entonces cuando Judith oyó algo más. Un leve crujido, un sonido bajo, como si el hombre estuviera probando la puerta. El miedo se apoderó de su cuerpo y un escalofrío recorrió su espalda. Está aquí, apoyado en la puerta. Lo escucho. Tranquila, Judith, tranquila, ¿vale? Recuerde lo que hemos hablado. No hable, por favor. No se haga notar. Judith cerró los ojos, casi con desesperación, y susurró lo que sentía como si cada palabra fuera una condena. Está silbando muy cerca. Un golpe de adrenalina recorrió su cuerpo cuando escuchó cómo se alejaban los pasos, solo para volver segundos después, como si el hombre estuviera observando, estudiando, esperando el momento adecuado. Judith no podía pensar, solo escuchaba sus propios latidos y los pasos del hombre cada vez más lejanos. ¿Se ha ido?, le preguntó a Asier en un intento de comprobar si aún podía calmarla. No lo está. Lo escucho. Sigue ahí. Se aleja y vuelve. Estaba atrapada. La puerta de su refugio era el último obstáculo entre ella y el intruso. Judith, el hombre se está alejando, ¿vale? Está caminando de nuevo por el pasillo. La voz de Asier no cambiaba, pero su tono era tranquilizador. Está alejado de la puerta. Tranquila. Judith, tranquila. No hay indicios de que se acerque. Judith respiró hondo, aunque el miedo seguía acechando. En la siguiente imagen el hombre baja las escaleras. Se está yendo. Está descendiendo lentamente. Asier aclaró de manera directa. Está bajando. No hay signos de que se detenga. Judith cerró los ojos un instante. ¿Ya se iba? ¿Realmente se había ido? Ahora está en el salón. Parece que ha apagado la televisión. Está en el mismo lugar donde estaba antes.
Asier informó con claridad. No hay movimientos más allá de eso. Judith no podía relajarse, pero intentaba entender lo que ocurría. ¿Por qué seguía ahí? En la última imagen, el hombre está saliendo por la puerta de la terraza. La voz de Asier fue firme, pero triunfante. Está saliendo de la casa. Judith exhaló profundamente aliviada al saber que el intruso se estaba marchando. No se preocupe, el protocolo sigue activo. ¿Vale? La policía está en camino. Asier finalizó con tono calmado. Si escucha algo extraño o nota algo fuera de lugar, hágamelo saber inmediatamente. Pero por favor, mantenga la calma. Todo está bajo control. La voz de Sandra se oyó a través del teléfono, firme y profesional, aunque Judith podía notar una leve tensión en su tono. Asier, la policía ya está en la puerta. Nos han confirmado que están allí. La voz de Sandra era clara, pero había algo raro en su tono que sugería que todo no estaba completamente bajo control. Judith tensó la mandíbula al oír esas respuestas. La policía estaba allí. Al fin, el miedo seguía apoderándose de ella y no podía apartar la sensación de que el intruso aún estaba cerca, observándola, esperando. Judith, escúcheme, por favor, ¿vale? Por favor. El intruso ya ha salido de la casa. Su voz se mantuvo controlada, casi profesional, como si quisiera darle seguridad con sus palabras, pero también reflejaba una preocupación que Judith no podía ignorar. Necesito que salga del baño y que abra la puerta a la policía. Judith no podía moverse. Un nudo en el estómago le impedía respirar con normalidad, pero las palabras de Asier fueron el empuje que necesitaba para intentar calmarse. Respiró hondo, una vez y luego otra. Está bien. Vale. Voy a salir. Dijo en voz baja, casi como si estuviera hablando consigo misma, mientras se levantaba lentamente del suelo. Judith, por favor, salga ahora. La policía está allí, ¿vale? Todo va a salir bien. Estás a salvo. Su tono era suave, pero había una urgencia que la animaba a moverse. Con un esfuerzo monumental, Judith avanzó hacia la puerta del baño y lentamente, como si el tiempo se hubiera ralentizado, la abrió, dejando el teléfono sobre la encimera del lavabo. El pasillo seguía en silencio y la casa estaba vacía. No había rastro del intruso, pero el miedo le seguía pegada a la piel. Se asomó al pasillo y, a lo lejos, pudo oír los primeros murmullos de los oficiales. La puerta se abrió con una brusquedad controlada y Judith dio un paso hacia adelante. A lo lejos, dos figuras familiares aparecieron en la entrada. Eran sus hijos. Al verlos, un suspiro de alivio escapó de sus labios. Ya no estaba sola. Ya no estaba atrapada. El miedo que había invadido su cuerpo durante toda la noche empezaba a desvanecerse. El terror de los minutos anteriores comenzó a desmoronarse. La policía estaba en la casa y, finalmente, todo iba a estar bien. Meses después, Asier estaba en el turno nocturno, como siempre. Mira, te lo digo, el ramen de Sapporo Ichiban es el mejor, no hay discusión, dijo Asier, mientras hacía una pausa en su teclado y se estiraba. No sé, a mí me gusta el de Nissin, el que viene con el paquetito de salsa, tiene más sabor. Respondió Sandra, riendo, mientras se pasaba una mano por el cabello. De repente, el tono de alerta de su consola sonó, cortando la conversación como un cuchillo. El sonido de la notificación hizo que Asier se enderezara al instante. «Sandra», dijo, mirando la pantalla de su monitor, donde aparecía un SOS proveniente de un intercomunicador en una dirección de un pueblo de Barcelona. «Activa protocolo. Tengo un SOS pulsado desde un intercomunicador». Recibido. Protocolo activado. Lo tengo. Dijo.
Buenas noches. Está usted en un inmueble protegido por Alta Protect. Mi palabra clave es musgo. ¿Me puede indicar la suya, por favor? El silencio que siguió fue espeso, como si la otra parte estuviera evaluando si responder o no. Después de unos segundos, la voz de un hombre, temblorosa y cargada de miedo, surgió del otro lado de la línea. Liken, por favor, llamen a la policía. Estoy encerrado en el baño de invitados de mi casa. El temor en la voz del hombre era palpable, y eso hizo que la sangre de Asier se helara un poco. Ha pulsado el SOS. La policía ya está en camino, respondió Asier con voz firme. Por favor, indíqueme qué ocurre y asegúrese de tener el cerrojo echado. El hombre del otro lado de la línea respiró profundamente antes de hablar, su voz temblorosa pero clara. Estaba dormido, ¿vale? Y he escuchado un ruido. Y cuando bajé a ver qué ocurría, había un señor. Estaba sentado en el sofá, viendo la televisión. El intruso. Una historia escrita por Alejandra Romeo y narrada por Nacho Vega. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Me Cago Vivo Podcast, para no perderte nada. Nos vemos en el siguiente capítulo, si te atreves.